Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos observando hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. Vamos a quedarnos con la fracción 13, que es una fracción que nos permite observar claramente un dinamismo, una caracterización y unas categorías dentro de la acción teológica, antiguamente llamada la Cristología Fundamental, que dentro de ese aspecto, esa misma Cristología Fundamental, se van desarrollando. Digo antiguamente porque lastimosamente hoy en día le han cambiado ciertas prefiguraciones a esa cristología, supuestamente en virtud o en detrimento. Bueno, dicen supuestamente que en virtud, pero en realidad es en detrimento de la acción del Cristo o de Jesús histórico-salvífico. Bueno, sin entrar tanto en detalles, vamos a mirar esta fracción 13 que dice de esta forma: luego le presentaron a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Y los discípulos lo reprendieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, vamos a quedarnos con la fracción les impusiera las manos. ¿Por qué? Porque dentro de este mismo aspecto, dentro de esta misma situación, de esta misma condición, tenemos que pasar por la acción histórico-salvífica, como bien lo dije al principio, de esta misma cristología, que es la realidad de las cosas, en cuanto al presupuesto dogmático usamos, que es un presupuesto dogmático en griego que habla precisamente de Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios, que dentro de esta fracción griega, de prácticamente ese mismo griego antiquísimo, siglo I antes de Cristo, Cristo en su existencia humana, pues esa acción dogmática nos permite entonces enfocar o ir enfocando esta meditación, esta reflexión del día de hoy, pasando primeramente por lo que es el filtro, la patrística del magisterio de la Iglesia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las famosas homologesis, que son fragmentos bien estipulados, bien estructurados dentro de la teología bíblica, que son apócrifos y son escritos, en este caso hablamos de un tal Silvano, que algunos lo dicen que fue el famoso trabajador o cooperador secretario de Pablo, que otros también hablan de ciertos apócrifos cercanos al mismo Silvano, carta de Silvano, texto de Silvano, en fin. Y como él, muchos tantos, que los padres de la Iglesia, esta misma homologesis, lo han enfocado en la virtud que solamente confiere a Cristo, que se conoce en cuanto a que los cristianos han de alcanzar el objetivo de su fe. ¿Y cuál es el objetivo de su fe? Su liberación definitiva, es decir, la salvación de las almas, como que se conoce el dogma como tal expuesto en griego en aquel entonces, siglo I, en cuanto a la famosa soteria phouhos, que es ese mismo acercamiento, es la salvación de las almas. La salvación de las almas en cuanto a disposición de parte de Dios, para que a través de su ungido, de su Mesías, como le habla también el apóstol Pedro, haciendo alusión también dentro de esas mismas acciones pastorales, que se funde esa acción pastoral en diferentes apócrifos, pero que ambos o todos en un mismo sentir narran esa misma acción en cuanto a que dicen la gloriosa afirmación que afirma también San Pedro en su carta. Dice que hemos sido rescatados del modo de vivir idolátrico que hemos heredado, gracias a la sangre preciosa del Mesías. La sangre preciosa del Mesías. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que para entrar propiamente en detalles, a partir de la patrística de diferentes padres de la Iglesia, como lo afirman ciertos teólogos, ciertos doctores en apócrifos, el famoso, como ya lo hemos dicho, el famoso acercamiento, el famoso Ousameus, o Ousameus, como se quiera decirlo, que es el mismo fragmento. Entonces nos está haciendo referencia a la virtud de Cristo
en cuanto a que es capaz de donarse por nosotros, en cuanto a que es capaz de donarse por la salvación de las almas, como lo afirman los distintos padres de la Iglesia, que es el único objetivo de nuestra fe, como lo afirma también esta acción dogmática propiamente dicha, esta acción dogmática en cuanto al paralelismo que hay entre Cristo, su Iglesia y el proceder de sus ministros, en cuanto a la exigencia de preocuparse por las almas y salvar a las almas. Si usted se dice ser católico, y más aún, si usted es sacerdote, si usted es obispo, obviamente pues el Santo Padre, con más razón, lo único que a Cristo le importa es salvar las almas. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo se salvan las almas? Pues las almas se salvan con sacrificio, primeramente con una vida virtuosa, enseñando el camino no tanto de palabras, sino de testimonio. En una segunda medida, es mediante el sacrificio y la oración. Fíjese que la Virgen María en Fátima está hablando que hay poca gente que se sacrifique para que las almas se salven. De forma que usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la salvación de las almas con este texto? Tiene que ver mucho, muchísimo que ver. Porque así como se habla precisamente de la ordenación sacerdotal, en cuanto que se habla de la imposición de manos y oración consagratoria de parte de un obispo debidamente instituido por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, así también Jesucristo nos va hablando en este texto, en este fragmento, de algo esencial, de algo supremamente primordial que a todos nos compete. Y es la realización precisamente de la fe como cristianos, y es la realización como cristianos en cuanto al seguimiento de Cristo, en cuanto a virtud del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los padres de la Iglesia se han preocupado por esto mismo, porque nosotros encontremos el sentido pleno y exacto, estricto, del seguimiento a Cristo, cada uno en su lugar donde Dios lo ha puesto. Dios a usted no le va a exigir más de lo que Él le ha dado. Dios a usted no le va a pedir más cuentas de la que Él le ha dado en su propio estado de vida. De forma que si usted es un sacerdote, o si usted es un obispo, Dios le va a pedir cuenta de las almas por las cuales usted ha sido instituido ministro de Cristo o debidamente ordenado para salvar las almas, para llevarlas por el redil de Cristo. De forma que aquellas almas que usted, siendo sacerdote o obispo, inclusive el Papa, si no las sabe llevar por el redil de Cristo, Cristo le cobrará esas almas. Así como si usted es una persona casada, tiene sus hijos, tiene su esposa, o en el peor de los casos que se haya separado, que Dios mediante no sea así, o si usted vive en unión libre y ha hecho una melcocha de su vida, porque lastimosamente hoy en día se ve mucho eso en cuanto a virtud del famoso llamado amor libre, que es más bien un libertinaje más que amor, pues Dios le va a pedir cuentas. Claro que hay gente que vive en su sano juicio como un buen católico practicante, con su hogar, con sus hijos, que los ha sabido llevar por el camino. Pero si no, ya usted verá cómo le paga al Señor esas almas que le fueron confiadas. En el caso de si usted es casado, usted mismo, su esposa, sus hijos, cómo lo fue llevando primeramente con su testimonio, cómo usted fue enfocando por el redil de Cristo, para que ellos mismos alcancen entonces la salvación, porque Dios le preguntará a usted por esas almas que le fueron confiadas. Dios a usted le preguntará qué hizo con esas almas que Él le entregó, que le confió, sabiendo que esas almas salieron de su corazón de Dios, de su amor profundo por la humanidad, para seguir creándose, seguirse donando al mismo Dios a través de esas almas, para que esas almas, no porque Él tenga necesidad de que lo amen, no, sino simplemente el poder expresar su amor. Es tanto el amor de Dios que Él lo expresa en las almas, y desea que las almas entonces, al sentir el amor de Dios, pues le devuelvan ese amor a Dios. Lastimosamente hoy poco se entiende eso, debido por la desintegración en cuanto a la teología, la desfiguración en cuanto a diferentes conceptos teológicos que no permiten que el ser humano avance en ese concepto, y que por el contrario simplemente se ame a sí mismo en un egoísmo, ame a los suyos y ame simplemente a los que a él le hace el bien, o los que él quiere amar, pero se le dificulta amar a los demás porque simplemente no ha conocido el amor de Dios. Y peor aún, aquellos católicos
que se dicen seguidores de Cristo y no aman a las demás personas. En fin, muchos factores que no voy a entrar en detalles porque siempre he dicho, simplemente por las ramas, por los conceptos, simplemente primarios, por las aristas, debido a esta catequesis, porque siempre se alarga de pronto la catequesis y de pronto el mensaje se distorsiona por cuestión de ciertas acciones estructurales. Bueno, en fin. Pero ya para ir cerrando esta parte de la patrística en cuanto a lo que sean los padres de la iglesia y lo que se ha fomentado con respecto a esta acción de precisamente salvar las almas, como lo afirman los padres de la iglesia, pues es necesario estar consciente de que solamente tenemos una única oportunidad. ¿Cuál es nuestra una y única oportunidad? Esta. Usted no tiene más oportunidades. A usted se le vencieron, como dicen normalmente en ciertos negocios que se hacen, normalmente dicen, a usted se le vencieron los términos, es decir, se le dio la oportunidad hasta el momento en que Dios lo llamó, vaya y responda ante el mismo juez, al cual no se le puede esconder absolutamente nada. De forma que ya con ese concepto, con esa precisión que habla la teología en cuanto también la teología espiritual, pues ahora sí vamos a mirar que cuando le dice, Mateo lo ve, lo observa, e inclusive Mateo también se puede agregar dentro de ese mismo grupo que dice que le impidieron que le impusieran las manos los niños, Jesús a los niños. Pues Mateo lo copia de una forma tan precisa en el famoso Seyam Ida, como usted lo está escuchando. ¿Qué es eso? Que el Seyam Ida voy a tratar de hacerlo lo más literal posible. Seyam Ida es como usted coger tiempo por tiempo. Es decir, como usted cuando usted está haciendo un video o una fotografía, o en especial un video, usted sabe que el video son imágenes seguidas, imágenes consecutivas. Seyam Ida es como quien dice usted partir su vida en fracciones de segundo, y que cada fracción de segundo esté siempre dando lo mejor, porque usted, esa fracción de segundo, ha sido bendecida por Dios. Esa fracción de segundo tiene una bendición especial. De forma que así se entiende lo que Mateo nos quiere expresar. Seyam Ida, entonces es usted como coger su vida, partirla por fracciones de segundo, y que cada fracción de segundo, esa es la primera parte del Seyam Ida, ¿no? Estoy explicando la primera parte, tratando de explicar la primera parte porque es compleja, sobre todo ver la precisión. Bueno, es como usted coger parte por parte, como imagen por imagen, pero en cuanto a fracción de su vida, segundo a segundo, o milésima de segundo por milésima de segundo, y que cada parte de esa sea bendecida, de forma que no haya maldad expuesta en esa fracción. Ya voy a entrar propiamente después en lo que simplemente cerramos la meditación con esta fracción o esta explicación que les voy a compartir. Bueno, entonces Seyam quiere decir fracción por fracción, milésima de segundo por milésima de segundo, que quede bendecida, de forma que en esa fracción no haya nada malo. Es decir, que esa misma identidad de niño, de ser humano, quede bendecida tan milimétricamente propuesta por Dios, tan milimétricamente observada por Dios, que en esas fracciones no haya nada malo, sino solamente bueno. Es decir, que el niño, que la persona humana, quede bendecida tan de forma sustancial, se podría llamar de esa manera, que en ningún momento haya nada malo del cual él proceda. Que pronto pueda vivir situaciones difíciles, claro, como todo ser humano, pero que aún así sean de bendición. Bueno, ya por esa parte todo está bien. Ahora viene la complicación de la sujeción al Ida. Y es que el Ida entonces está hablando de saber donarse, saber entenderse y al mismo tiempo saber conocer, o más bien quiere decir saber donarse
Y da quiere decir donarse, entenderse, pero más en específico donarse. Más en específico donarse. Donarse u ofrecerse. De forma que si el ser humano es consciente que cada fracción de su vida es bendecida por Dios milimétricamente, entonces lo único que el ser humano o que Dios le exige es que se done totalmente a Dios. Es decir, que confíe totalmente en Dios, su voluntad, para que entonces su voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Es decir, donarse tan profundamente para que Él solamente haga el bien. Para que el ser humano únicamente haga el bien. Compleja situación, porque eso está diciendo Mateo con la imposición de manos. Ahora, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil está que cuando se ordena cualquier individuo se ordena de sacerdote, en cuanto a la imposición de manos de parte del obispo, pues sí, recibe la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, recibe el Espíritu Santo, su carácter sacerdotal, su sello sacramental, su carácter, su sello indeleble como sacerdote eternamente, que esta imposición de manos, para que se tenga en cuenta, esta imposición de manos entonces hace alusión a precisamente que el sacerdote, si Cristo, si los apóstoles no querían que les impusieran las manos a los niños, ahora usted dimensionemos más bien cada uno de nosotros, cómo entonces una persona seleccionada por Cristo, por Dios, como decía también inclusive un amigo cardenal, algunos dudo que el Dios al Señor lo haya llamado, pero bueno, no es tema para hablar en este momento. Y como él también decía, tengo ciertas preocupaciones por ciertas ordenaciones sacerdotales, pero bueno, eso ya es cuestión de cada individuo. Pero sí, la realidad es esta, porque nos compete la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos importa? Que cuando se ordena sacerdote u obispo, imagínense eso, ¿qué le exige el Señor? Si esta imposición de manos se llama Ida, está hablando de que milimétricamente cada segundo usted está bendecido por Dios, a cada instante de forma explícita, bendecido por Dios, también implícitamente bendecido por Dios de forma minuciosa, detallada, y que Ida le exige que se ofrezca, o sea, decir que haga siempre usted el bien, porque está bendecido por Dios. Ahora usted dimensione lo que es la imposición de manos en un sacerdote, o la persona que va a ser consagrada, ordenada como sacerdote u obispo, o el papa, imagínense, bueno, pero en fin, está hablando de las ordenaciones, en cuanto a sacerdote y en cuanto a obispo. Ahora dimensione que el sacerdote tiene que su vida milimétricamente vivida paso a paso, casi que o sea, es decir, cada milisegundo de su vida está bendecida por Dios por esa imposición de manos, y que cada milésima de segundo que él viva tiene que ofrecerse a Dios para hacer el bien, no más. Y el mayor bien que puede hacer un sacerdote o un obispo es salvar las almas. Todos, pues obviamente tal, pero en realidad ellos curan y maron salud de las almas, salvación de las almas, con más rigurosidad. Con más rigurosidad un sacerdote tiene que salvar las almas. Bueno, ahí es donde está. Ahí vamos finalizando ya esta reflexión del Evangelio del día de hoy, pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos libre de la acción de Satanás, de Lucifer, nos libere de esos demonios que nos quieren apartar del camino, que nos conducen hacia el Señor, y que por el contrario, que el demonio no venza sobre nosotros, porque está ella acompañándonos, y el demonio le tiene miedo, Satanás le tiene miedo a la Virgencita María, le tiene temor, terror, que nos acompañe para que entonces nuestra vida sea bendecida milimétricamente y nuestro único deseo sea hacer el bien. Que San José, el terror del demonio, nos libre de la acción del maligno Satanás, y siempre hagamos el bien en todo momento y en todo lugar. Bueno, que los ángeles de la guarda le permitamos al ángel de la guarda que nos inspiren las buenas emociones e intenciones para que hagamos siempre la voluntad de Dios y hagamos siempre el bien. Benedictio Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et super vostre maneat semper. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio el día de hoy, te pedimos a que te suscribas a este canal, alza el volumen de la Tua Fede y lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, para que llegue esta evangelización a más personas. Muchísimas gracias. Como también si deseas, además de orar por esta hora de evangelización, deseas también hacer tu aporte económico, lo puedes hacer a través de estas dos plataformas, Nequi y Plata, a través de este número que está aquí en pantalla. Muchísimas gracias por tu colaboración si la deseas hacer de corazón. O si también deseas hacer tu donación, tu aporte económico, tu ofrenda económica a esta hora de evangelización, aquí está la cuenta de ahorros de vivienda con el número de cualquier parte del mundo, incluida Colombia, obviamente. Dios te bendiga, la Virgen María te acompañe, San José te bendiga, tu ángel de la guardia te acompañe para que haga siempre la voluntad de Dios. Un feliz día para cada uno de ustedes, que esté muy bien.